Buenas tardes a todos por vuestra presencia, gracias a ustedes por vuestra presencia, gracias por su presencia también al señor director del RIDEA, al subdirector del RIDEA, a la profesora Sanz, también miembro destacado de esta institución. Vamos a celebrar hoy la segunda de las entregas del ciclo organizado por esta casa, Asturias en tiempos de epidemias. La semana pasada, como la mayor parte de los que están aquí, porque veo caras que ya estuvieron la pasada semana, estaban aquí la pasada semana, se celebró la primera conferencia inaugural del ciclo. El ponente fue el coordinador del grupo Epidemias de la Universidad de Oviedo, el profesor Alejandro García Álvarez del Busto, que nos habló de pestes y plagas en la Edad Media asturiana, una conferencia que tuvo gran éxito y que los comentarios que después produjo pues no fueron más que una satisfacción para los que participamos desde el RIDEA en la organización de este curso. Gracias, Alejandro, gracias a todos los miembros del Grupo Epidemias, algunos de los cuales estáis aquí del Grupo Epidemia. Y hoy vamos a dar paso a la segunda de las charlas correspondientes a este ciclo de conferencias, Epidemias en Asturias en la Edad Moderna. El ponente pues es Guillermo Fernández Ortiz, el profesor Guillermo Fernández Ortiz, que es natural de Vega de Anzo. Es doctor en Historia por la Universidad de Oviedo, con una tesis dirigida por la profesora María Josefa Sanz sobre el monasterio de Belmonte. Fue becario Severo Ochoa, es profesor de Paleografía y Diplomática en nuestra alma mater, ha tenido responsabilidades diversas, de diferentes rangos además institucionales, fue secretario de la Facultad de Filosofía y Letras, es vicedecano de ordenación académica de su facultad, es miembro de diversos grupos de trabajo, de los cuales los más destacados, los que a mí me parecen más interesantes señalar y presentar al auditorio, es que es miembro del grupo de trabajo DocuLab, de gran prestigio en nuestro país, y del proyecto Notariado y Construcción Social de la Realidad, un grupo también de trabajo muy activo y muy prolífico. También pertenece, por supuesto, acabo de decirlo, al grupo Epidemia de la Universidad de Oviedo, un grupo, pues como vimos la semana pasada, que por lo menos a muchos de los que estamos aquí nos genera grandes expectativas, porque aparte de numerosos, pues hay gente de mucho talento y gente con grandes inquietudes y que nos va a dar alegrías a los que nos movemos en estas inquietudes histórico-médicas, ¿no? Su principal línea de trabajo ahora mismo es el notariado en la Edad Media y en la Edad Moderna, y tiene numerosas publicaciones y ha dirigido trabajos de fin de grado, y es una persona de prestigio ahora dentro del grupo, del ámbito en el que él se mueve profesionalmente. Guillermo, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. El tema nos parece interesantísimo. Nos vas a hablar de un momento de la historia de nuestra región central, muy interesante, y pasamos a escucharte y a tener en cuenta todo lo que nos vayas a decir a partir de ahora. Gracias, Guillermo. Gracias a ti, Benal. Gracias. Si puedo quitar esto y acercar el micrófono. Sí. A ver, si así se oye bien así. Bueno, Venancio, muchas gracias. Muchas gracias. Señor director, miembros de esta institución, querido Venancio, señoras y señores. El micrófono. ¿Qué está? A ver si... Acércalo un poco más. Y procura apuntar hacia ahí, porque es un rollo, sí, es un rollo. Perdón. Vale, a ver si... Me acuerdo de todo. De leer y de... A ver. Bueno. Antes de dar lectura al texto, que se corresponde con mi intervención en este ciclo, quisiera agradecer al organizador del mismo el permitirme participar en él. Quisiera hacer extenso mi agradecimiento a mis compañeros del grupo Epidemias por compartir parte de las informaciones y de los textos de los que aquí haré uso. Del mismo modo, debo hacer extensivo mi agradecimiento al personal de esta institución
y específicamente a la responsable de su biblioteca y archivo, María Jesús Villaverde, y al de los archivos diocesano de Oviedo e histórico de Asturias, donde he podido consultar algunos de los documentos aquí referenciados. También a Guillermo Mañana Vázquez, por quien debo algunas de las fotos que ilustrarán esta presentación, concretamente las mejores. En fin, no quiero dejar de manifestar mi alegría y el respeto que siento al dirigirme a ustedes desde este asiento. En los próximos 45 minutos trataré de dar una imagen general y lo más sistemática que pueda sobre los principales brotes epidémicos que afectaron a las sociedades europeas de los siglos de la Edad Moderna y que en su difusión por el viejo continente se enseñorearon por Asturias con mayor o menor incidencia. El punto de partida será el de las primeras enfermedades pestíferas documentadas en el siglo XVI, el de llegada, la epidemia de fiebres que afectó a la región en su conjunto a comienzos del 800. En este recorrido no dejaré de hacer mención a unas cuantas epidemias que, pese a su virulencia, no llegaron a manifestarse en Asturias. Con todo, buena parte del protagonismo de mi intervención se lo llevará la fatal peste, conocida como Atlántica, que se dejó sentir en todo el solar Astur en los años finales del 500 y que preocupó enormemente a las distintas instituciones instaladas en nuestra región, tanto laicas como eclesiásticas. No fue desde luego la primera sacudida del siglo, pero sí la más fuerte. El 600, el siglo que vino a continuación, reconocido como siglo de recesión, en cambio, fue menos virulento. Sin embargo, todavía a finales de esta centuria, la enfermedad volvió a ser una realidad que en reincidentes embates siguió siendo compañera de los asturianos en el siglo XVIII. Además, la peste o las pestilencias rara vez se presentaron solas. Una climatología adversa, malas cosechas y hambrunas completaron un cuadro sumamente dramático. En esta presencia casi continua, la peste compartió escenario con otras enfermedades, como la lepra, endemia cuya presencia se remontaba ampliamente hasta el medievo, si no antes, como señaló ampliamente el profesor Alejandro García en la sesión precedente, y que todavía ofreció sus últimos casos documentados en Asturias en las décadas centrales del 700, tal y como señaló en su momento Tolívar Fáez. En definitiva, ayer como hoy, la propagación de la enfermedad, los comportamientos sociales, las medidas tomadas por las autoridades y los medios empleados para paliar la difusión y los efectos de la enfermedad serán los objetos a los que procuraré atender. Solo en algunos casos podré concretar las consecuencias que tuvo la epidemia. En primer lugar, corresponde fijarse en la bibliografía sobre la materia, que es abundante, y en el transcurso de la exposición confío en ir mostrando las fuentes documentales, sobre todo manuscritas, que tenemos en los diferentes archivos de la región para su estudio. No disponemos todavía de una relación completa ni de una geografía exhaustiva de todos los brotes epidémicos que afectaron a Asturias, pero sí de estudios muy elocuentes que me van a permitir a mí hoy hacer este panorama. Desde luego, los escritores de la Edad Moderna fueron los primeros que dieron difusión a las pestes que afectaron a la región. Tirso de Avilés o Luis Alfonso de Carballo dan cuenta de sendos brotes acaecidos en el siglo XVI. Gaspar Casal dejó memoria de los casos que atendió en las décadas de 1720 y a finales de 1740, mientras que, a comienzos del 800, fueron la Sociedad Económica de Amigos del País y la Junta de Sanidad quienes hicieron publicidad de las actuaciones llevadas a cabo con motivo de la epidemia que padecieron el Principado y específicamente Oviedo, ya digo, a principios del 800. Entre nosotros han sido José Ramón Tolívar Fáez, Roberto López y Juan Díaz Álvarez, quienes han ofrecido para todo el periodo una cronología de las sucesivas oleadas epidémicas que afectaron a la región, su difusión, sus efectos y las medidas seguidas para paliarlas. De entre todas las enfermedades, la lepra es sin ninguna duda la mejor conocida gracias a los trabajos del ya citado Tolívar Fáez. Especialmente sus hospitales de leprosos en Asturias medieval y moderna, publicado primeramente en 1966 y sobre el que su autor continuó trabajando en los años siguientes, tal y como puede verse
en los abundantes materiales de su archivo que hoy conserva el Real Instituto de Estudios Asturianos. En lo que atañe a los brotes pestíferos, Ciriaco Miguel Vigil, en su benemérita colección del Ayuntamiento de Oviedo, dio puntual cuenta de algunos que pudo localizar en las actas municipales, y tras él, Juan Uría se refirió a varios brotes que pudo localizar, que dató en los primeros 3/4 del 500. En fin, la epidemia de peste atlántica es la mejor documentada, también la que más estragos causó. Los estudios de demografía histórica del profesor Baudilio Barreiro permitieron fijar la incidencia de la terrible plaga en la región, mientras que Agustín Evia, Melquiades Cabal y sobre todo José Manuel Fernández Álvarez, en su minucioso Peste y supervivencia en Oviedo, han permitido reconocer su incidencia exacta en la región. Últimamente, Juan Granda se ha referido al brote de fiebres que afectó a Oviedo a comienzos del 800, en un trabajo publicado por el boletín de esta institución. La peste fue compañera de los asturianos durante toda la modernidad. No siempre resulta sencillo determinar qué tipo de infección ni qué agente se oculta detrás del vocablo peste o pestilencia, que como el bíblico de lepra puede enmascarar plagas y patologías muy diversas. Con todo, una enumeración de los brotes conocidos da una idea de la cercanía que tuvo la muerte para con las generaciones de asturianos. Y enumero: 1503, 1504, 1517, 1527 a 1530, 1567, de 1572 a 1577, la finisecular, 1598, 1600, 1681, 1710, 1719-20, 1724, 1735-36, 59, 65, 70, 76, del 86 al 90, del 98 hasta 1804. Plagas documentadas aquí o allá. Pese a la apariencia de continuidad, la región se vio libre de varios ciclos epidémicos, algunos notablemente mortíferos. De lo que sí que no se libraron los asturianos fue del miedo. Algunos tuvieron una incidencia enorme en territorios relativamente próximos o en contacto con el mundo asturo. A mediados del siglo XVII, entre 1647 y 1657, una terrorífica plaga asoló el Mediterráneo occidental. Procedía, como tantas otras de Oriente, del puerto de Argel, y recorrió a sus anchas, matando a diestro y siniestro Andalucía, los reinos de la Corona de Aragón, el Midi francés y la península italiana, donde desde Nápoles remontó los Abruzos y llegó a Roma antes de proseguir su viaje hacia el norte. Los síntomas son bien conocidos: furiosos tabardillos, secas en las ingles, carbuncos y granos, y su incidencia fue especialmente virulenta en las grandes ciudades. Sevilla, la gran urbe de la Castilla de la época, perdería la mitad de su población, y muchas poblaciones costeras abiertas al comercio fueron devastadas. Las fosas comunes fueron realidad cotidiana aquí y allá, y los hospitales se vieron desbordados para atender a los enfermos. Los que estaban en contacto con la muerte, médicos, cirujanos, sangradores y enfermeros, sucumbieron en el fragor de la batalla, y los pobres fueron el colectivo que más sufrió. Este cuadro, que se repetía aquí y allá, debió de llegar a los oídos de los regidores ovetenses, que no dudaron en actuar. Cuando en marzo de 1649 la Junta General recibe información sobre el azote que se estaba cerniendo sobre la ciudad del Guadalquivir, como medio de protección decidieron prohibir el tráfico marítimo, por indicación del gobernador del Principado. Este tráfico se documentaba, como es bien sabido, a finales de la centuria anterior y posiblemente mucho antes, mientras que el consistorio acordó, además, y cito tal cual, en su sesión ordinaria, hízose relación de las noticias que hay del contagio de peste y las prevenciones que se han hecho, estas que acabo de referir, y van haciendo, y que la ciudad vea las que se ofrecen, y que será bien nombrar comisarios que asistan a su merced, al señor gobernador. Unas rogativas completarían las primeras medidas adoptadas. Sin embargo, no solo se trató del éxito de las autoridades locales, porque Oviedo libró de esta epidemia. En la no propagación de esta pandemia por el norte de la península ibérica debe valorarse la intervención directa de la monarquía hispánica, que organizó el aislamiento de provincias enteras, especialmente la interesada Madrid, por medio de cordones sanitarios. La línea Arganda-Moya-Requena evitó que la peste pasara de Valencia a Madrid y que de ahí fuera ya hacia el norte. Otro tanto le sucedió a Oviedo en 1681, cuando la ciudad se vio libre de la epidemia de Murcia y que asoló también el reino de Granada.
En fin, la región también se vio libre del último gran brote de peste que asoló la Europa occidental, la conocida como peste de Marsella. No obstante, su impacto también causó impresión en la sociedad asturiana. La enfermedad fue muy localizada. Apenas entre muchas comillas, afectó a 146 localidades de la Baja Provenza y en Marsella murió en torno al 43% de la población. Con todo el mal que causó, la epidemia no salió del sureste francés. El poder central, era la Francia post-Luis XIV, aprovechó la ocasión para ocupar labores que hasta entonces habían ejercido las autoridades periféricas. Anuló la jurisdicción sanitaria del Parlamento de Aix y con el apoyo del ejército fijó un cordón sanitario en las regiones contaminadas. No se podía entrar ni salir. Aunque sin incidencias directas en Asturias, lo que sí tenemos es que la peste fue recibida por los círculos intelectuales y médicos de la época. En Oviedo se sirvió de ella el padre Feijóo para un poema que su reciente editor, Rodrigo Lai, ha incluido entre la producción satírico-burlesca del monje benedictino. Debe fecharse hacia 1722 y el título atribuido a la pieza, compuesta en quintillas, es: a una dama muy linda, cierto pretendiente irritado de sus desdenes dijo que era una peste. Y el autor, el propio Feijóo, quiso transformar este improperio en elogio. Sucedió esto cuando terminaba la peste de Marsella. Y el texto, que es mucho más largo, dice así: de la peste de Marsella mucho se lamenta España, y está padeciendo ella, en Tirse, una ninfa bella, otra peste más huraña. Tirse, hermosísima ingrata, y enfermedad contagiosa, que a quien se acerca le mata, siendo así que quien la trata, jura que no es pegajosa. Y como de Tirse bella los ojos fueron la fuente, de su dolor se querella, de que como el de Marsella, su mal vino de oriente. Aquí queda la muestra de cómo Feijóo sabía, o esto era conocido en los círculos de la época, porque si no, no tendría sentido componer algo así. Bien, decía al comienzo de estas líneas, que detrás del vocablo genérico peste o pestilencia podían ocultarse males muy diversos. La peste bubónica fue la más letal de las epidemias, pero otros agentes no fueron menos incisivos. El tifus exantemático, que tan graves daños hizo a la sociedad europea de mediados del siglo XVI, aparece en la documentación como tabardillo pintado, que es como también se le conoce, en el año 1573. Los tabardillos continuaron siendo moneda cotidiana aún en el 700, como en 1724 y 1727, cuando fueron identificados y atendidos por Casal. Un brote de disenterías febriles, probablemente tifoideas, padecieron los vecinos de La Arena y de otros pueblos del concejo de Pravia en 1720. En 1724 fue la tosferina la que afectó al Principado, según descripción de Casal, y afectó sobre todo a los niños de tierna edad. En fin, una epidemia de fiebres, que ya cité varias veces, afectó a Oviedo a finales del siglo. Unas fiebres pútridas que afectaron a Oviedo y que se extendieron por todo el Principado. La procedencia de la enfermedad. Quitando la endemia leprosa, las epidemias vinieron de fuera. La peste de 1572-73 vino de Galicia, de la vieja provincia de Mondoñedo, y misma procedencia parece tener el brote de 1577. No solo afectó al Principado, sino que su incidencia fue generalizada en todo el reino. La peste de 1598 acechaba al Principado por todos lados, habiendo noticia tanto de su rápida difusión por tierras de la Marina de Castilla, lo que hoy es Comunidad de Cantabria, como también por el litoral lucense, lo que entonces era el litoral mindoniense. La peste, el impacto geográfico por la región. La peste de 1503 sacudió los concejos de Pravia, Salas, Valdés y Tineo, es decir, los del centro occidente asturiano, y a pesar de los esfuerzos de Oviedo, en menos de 2 años la capital también se vio afectada. El brote de 1572 a 1577 se dejó sentir en Oviedo, en Lastres y en Lena, donde todo el Valle del Huerna sufrió el impacto demográfico del mal. También afectó a Nava, la tierra de Valdés y el puerto de Cudiero. Por tanto, el mal se extendió nuevamente por el conjunto del Principado. Oviedo es el enclave para el que mejor conocemos el desarrollo de las epidemias, y también fue el que mejores medios y mejor posición ocupaba para contrarrestar sus efectos. En fin, a Oviedo acudía todo aquel desesperado en busca de socorro, conocimientos y, sobre todo, de una cura. En 1517 sabemos que a Oviedo no fue Carlos V, y no lo hizo por haber mucha peste, nos dice Luis Alfonso de Carvalho.
La peste atlántica, que cegó vidas en prácticamente toda la región, sacudió los concejos de, y la lista podría ser solamente más larga de lo que yo diré, Oviedo, Llanera, Corbera, Langreo, Navia, Somiedo, Belmonte, Grao, Aller, Gijón o Allande. Si hacia mediados de 1599 los regidores de Oviedo señalaban que tan encendido está el daño y repartido por todo el Principado, en marzo de 1600, con el mal ya erradicado, la Junta General declaraba por superado el estado de excepción que había sido sumamente fatal. La gran calamidad, y cito tal cual, y desventura en que está la tierra y gente de ella, por la gran peste y mortandad que ha habido, por tiempo de casi 2 años, de que falta más de 2/3 partes. En fin, el resto de epidemias, tanto las del 600 como las del 700, parecen en cambio mucho más localizadas, pues su incidencia apenas se conoce en algunos... No, bueno, no sé. Yo veo bien, si no. Espera. Así. ¿Ves mejor aquí? Sí, igual sí. Gracias. Bueno, perdonad. O perdone. La última epidemia, la de fiebres pútridas de principios del siglo XIX, sí se volvió a enseñorear por todo el territorio. El impacto demográfico. Muy difícil resulta evaluar en cifras el impacto de las epidemias, pero cuando las fuentes se tornan expresivas se pueden intuir los estragos demográficos que causaron. Tirso de Avilés, a propósito de la crisis que sacudió Asturias entre 1573 y 1576, cuyas secuelas, agigantadas por el terrorífico brote finisecular, se dejarían sentir todavía a inicios del siglo siguiente, se refería a la debacle demográfica. El pasaje que ven en pantalla es bien conocido de la historiografía regional y lo suficientemente elocuente. Y por la notable necesidad y con las hambres dichas sucedió tan grande pestilencia que aconteció que se morían por las calles tantos pobres. De manera que hubo que utilizar el campo de San Francisco, bendecirlo, para dar entierro digno a todos aquellos, entierro a todos aquellos que no lo podían tener en las iglesias. Con todo, la peste atlántica parece haber segado la vida de miles de asturianos, una caída demográfica de la que el Principado debió de tardar en recuperarse. Toda la región, como ya hemos dicho, fue sacudida por el terror durante 2 años, y no parece que haya habido rincón que se librara de la fiereza del mal. Las iglesias no tenían capacidad para acoger nuevos entierros. La tierra delante de los altares estaba sumamente levantada, y los humores en el interior eran espantosos. Así, en Oviedo, nuevamente se pudo utilizar el campo de San Francisco, una parte, para poder hacer frente al volumen de cadáveres que se producía a diario. Y es lo que se podría leer, algo parecido, parte de este resumen en este pasaje de las actas. Los libros parroquiales, que conservamos para los años finales del 500, específicamente los de difuntos, ofrecen unos datos ciertamente desgarradores. En la parroquia de Moreda, como ha señalado Agustín Evia, desde el mes de abril de 1599 hasta el invierno del año 1600, las defunciones se cifraron en 246. El número puede no indicar nada de manera aislada, pero si decimos que en 1596 el párroco anotó 5 decesos, 10 en 1597 y 2 en 1598, podemos hacernos una idea de la magnitud del drama. Los muertos se sucedían a diario, o a casi a diario. El día 4 de octubre murieron 3, el día 8 fueron 5 los que cayeron, víctimas de la epidemia. En la parroquia de Valledor, según el propio don Agustín Evia, la mortalidad alcanzó al 30% de la población, y aquí dio igual que la población estuviera más dispersa que en Moreda, con sus pueblos más alejados. 142 es la cifra de muertos en el año 1599. En los concejos de Belmonte y de Somiedo el impacto no fue menor, e incluso pueblos con muy pocas casas habitadas sufrieron el azote pestífero. No hay tantos vasallos como antiguamente, porque el año de la peste murieron muchos, nos dicen los monjes bernardos afincados a orillas del Pigüeña en 1604. Algunos núcleos, como el de Coladiello, quedaron totalmente despoblados. Parece, por tanto, que el mundo rural fue sacudido con una virulencia extraordinaria. La virulencia en el mundo campesino fue indubitable, pero la diferencia en el mundo urbano tampoco fue muy diferente. En los núcleos urbanos no parece haber sido la dinámica muy distinta. Según Baudilio Barreiro, solo el puerto de Avilés parece haberse librado de los efectos de la epidemia. No le ocurrió así ni a Oviedo ni a Gijón. En esta última villa, la gran peste comenzó
en el mes de julio y duró hasta Navidad. Solo en la parroquia de Santurio murieron 60 personas, varones y mujeres, grandes y pequeños, y algunos más, nos dice el notario Jorge Menéndez de Santurio en el texto que tienen en pantalla. A partir de los padrones de moneda forera, Peribáñez Caveda fijó en un descenso la población del 15%, entre 1596 y 1602. Por tanto, parece que estas cifras, combinadas con las del mundo rural y las que veremos en Oviedo, pues nos permiten hablar de un 25% de fallecimientos en el Principado. La dureza de la epidemia fue absoluta durante más de un año, y en Oviedo, solo en los primeros 2 meses, los enfermos se contaron por 2 centenares. En los 18 meses que duró la epidemia, morían al día más de 30 personas. La pandemia afectó sobre todo a clases populares, siempre las más desfavorecidas, pero también a los grupos privilegiados. En Belmonte, el abad que entonces estaba, murió precisamente de peste. No murió el canónigo Tirso de Avilés, como ha demostrado su más reciente biógrafo, José Argüelles, que no había muerto, sí en el año, pero no de peste. Morían viejos y jóvenes, hombres y mujeres, ricos y pobres, laicos y eclesiásticos. Ningún miembro de la colectividad logró escapar del mal. Lo que sí ocurrió fue la ruptura de lazos y estructuras familiares, tanto a corto plazo como a largo plazo. La muerte de padres y madres, dejaba a los menores de edad y sobre todo a las pequeñas criaturas en una situación delicada. El hospicio creado por el regente Gil de Haz, dotado con las rentas de las malaterías de la región, que ya para entonces habían perdido su razón de ser, casi la habían perdido, con la lepra prácticamente erradicada, acogió con motivo de las epidemias de fines del siglo XVIII una cifra más elevada de expósitos y de niños pobres. Antes, aunque también entonces, en el caso de la desaparición física de los progenitores, fueron los tutores legales de los infantes los que se hallaban, de infantes que se hallaban en tierna edad, quienes hubieron de disponer las medidas oportunas para garantizar su supervivencia. Una carta de pago de Avilés del año 1610 da cuenta de un proceder que debió de ser mucho más habitual de lo que los escasos testimonios de la época permiten imaginar. Antón Menéndez de Sabugo y su mujer Dominga López, vecinos de la villa de Avilés, daban carta de pago a Juan de Villar de Balboniel, vecino del concejo de Castrillón, como curador de Andrés, su sobrino, menor de edad e hijo de Domingo de Villar, su hermano, difunto, por el valor de 14 ducados, abonados en dinero y en ropa, los cuales, se especifican en el documento, y leo literalmente, se los dio y pagó, son por razón de que la dicha Dominga López crió a sus pechos 1 año en el tiempo de la peste a dicho Andrés, su menor, siendo niño huérfano de tierna edad y haberle alimentado en dicho tiempo. Consecuencias económicas. El alza de precios debió de ser horrible fue, pero fue notable. Y el endeudamiento concejil mayúsculo. En relación al primer problema, desde luego los cereales eran escasos, sobre todo en núcleos urbanos, y las posibilidades de abastecerse, con las redes comerciales rotas y la pandemia campando a sus anchas, aquí y allá, sumamente difíciles. El notario de Gijón, Jorge Menéndez, dejó constancia de los disparatados precios que alcanzaron los productos básicos. El pan, de trigo escanda o de panizo, pasó a costar 4 y 2 ducados el celemín. El vino de Rivadavia, que era el caldo que mejor acomodo encontraba en las tabernas de la región, pasó a valer a real la puchera. Esto sí se encontraban, claro. En Oviedo, con las puertas de la ciudad cerradas durante no pocas semanas, la muerte por inanición no era menos temida que el brote de peste. Por esta razón, las autoridades concejiles procuraron dotar de salvoconductos de las pertinentes cartas de fe a sus emisarios, encargados de buscar y proveer a la ciudad de pan y vino fundamentalmente. Cuando las credenciales no fueron atendidas, cosa que fue habitualmente, el gobernador del Principado medió para que a estos se les hiciera entrega del trigo y del vino que la ciudad precisaba comprar. No estamos muy bien informados sobre los comportamientos nobiliarios en el contexto de la crisis, pero sí sabemos mejor la desarticulación de las economías del clero. La desaparición de una parte significativa de la masa campesina redujo el número de brazos y esta extinción tuvo otra consecuencia para nada menor. Hay que recordar cómo en las décadas de 1570 y 1580 estas instituciones, sobre todo las de religiosas, concedieron un buen número de censos al quitar a distintas comunidades aldeanas, que se vieron afectadas por malas cosechas y con las hambrunas subsiguientes durante estos 2 decenios. Con la extinción de familias enteras de los principales y de los fiadores, seguro que muchos censos se quedaron sin cobrar.
A consecuencia de la pandemia, los monasterios tuvieron serias dificultades para encontrar quienes labrasen sus tierras y a quienes arrendar sus ganados. Los monjes de Belmonte, en 1604, se vieron obligados a renovar muchos de los contratos formalizados solo unos años antes y al mismo tiempo hubieron de reestructurar la distribución de lotes, otorgando conjuntos de mayores dimensiones a los supervivientes. Desde luego, lamentaron la dificultad y también que los nuevos contratos se hacían por menos dinero. 1000 reales había costado o había podido percibir el monasterio por el cellero de Villamarín y ahora ya eran bastantes menos. El lamento no es inferior al referirse al nuevo contrato. En el cellero de Belmonte se había arrendado ahora, después de la peste, por 44 fanegas de escanda y 22 de favas, además de varios ducados. Antes solíase pagar 70 fanegas de escanda y 25 de favas. Dinero sí, algo más. En una situación similar se hallaron las monjas de la Vega en 1600 y 1603. Los canónigos de la catedral, según se lee en algunos testamentos de principios del siglo, también tenían sus propios lamentos. Decía Andrés Díaz, al dictar testamento, que yo hubo un depósito de pan para prestar a los 3 pueblos de Vega, Cabaña Quinta y Soto y Serrapio. En realidad pone 3, pero bueno, veis que son 4. Y a mi parecer llegaría a 250 negas y con la peste se menoscabó y perdió mucho. Ansí por no lo haber llevado a los vecinos, como por haberse muerto muchos sin pagarlo. Por supuesto, quienes tuvieron posibilidades económicas abandonaron los núcleos urbanos, en los que se iban acumulando los enfermos, y buscaron refugio en el mundo rural, donde la densidad de población era menor, las condiciones sanitarias podían ser mejores y las posibilidades de abastecimiento, si existían, pues no estaban condicionadas como en la ciudad. En cambio, quienes no tenían acceso a recurso alguno, huyeron del mundo rural para ir a las ciudades, especialmente Oviedo, en busca de cama, comida y tratamiento en alguno de los hospitales abiertos en la capital. Con todo, nadie se libró del miedo. Cuenta el notario de Gijón, Menéndez Santurio, que huyó de Gijón con su mujer en 1598 y peregrinó de iglesia en iglesia, de santuario en santuario, por la marina oriental asturiana. Su mujer cayó enferma y, lógicamente, allí donde fue, pues todo el mundo le dio la espalda. Desconocemos el grado en el que los profesionales de la pluma en Asturias huyeron de las ciudades, pero en prácticamente cualquier epidemia, escribanos, algún médico y algún religioso abandonaron sus funciones o pusieron tierra de por medio entre la peste y ellos. ¿Qué medidas llevaron a cabo en la época? La Junta General y las autoridades concejiles fueron las que con mayor ahínco procuraron evitar la difusión de las epidemias. El modo de proceder no varió significativamente en el espacio de 3 siglos, aunque el episodio mejor conocido es nuevamente el de 1598. El control de tránsitos fue rasgo común en las actuaciones contra cualquier enfermedad cuya expansión se temiese. Ya en 1503, con motivo del primer brote de peste en el Principado, así consta. El cierre de puertas fue una medida habitual y dentro de las preventivas fue la más habitual. Se pusieron guardias y muy a menudo también en los arrabales y otros lugares, los puentes que daban acceso al concejo, los pasos, etcétera, etcétera. Todo sometido al control de las autoridades concejiles, salvo la puerta de la Noceda, cuyo control se lo dejaron a los miembros del cabildo. Además, el consistorio no dejó de enviar a sus médicos a los concejos próximos para evaluar los problemas que podían llegar a presentársele a la ciudad de no actuar con presteza. Huelga decir que en Asturias el número de médicos no fue muy numeroso en los siglos del antiguo régimen, y el colectivo, integrado también por cirujanos, enfermeros y boticarios, no alcanzaba la entidad suficiente para entender los problemas sanitarios y tampoco su distribución en el espacio era regular. Con todo, pese al reiterado interés de la Junta por evitar el contagio de la ciudad de Oviedo, esta foco de atracción humana por excelencia siempre acabó por caer. En 1598, en el mes de septiembre, desde abril se estaban recibiendo noticias de la peste en territorios cercanos, se puede leer en las actas cómo ha tocado ya la peste en esta ciudad. La atención hospitalaria fue decisiva para aliviar los efectos de las sucesivas epidemias. Oviedo, insisto una vez más, era la población que tenía mayor número de hospitales y en situaciones de extrema gravedad
como sucedió en 1599, los lazaretos también dieron alojamiento a los enfermos de peste. Así sucedió con el de San Lázaro de Entrecaminos, en Oviedo, como han expuesto Tolívar Fáez y José Manuel Fernández. De hecho, el recurso a lazaretos y la apertura de hospitales se contó como procedimiento habitual a lo largo de toda la modernidad, no solo en Asturias, sino en toda Europa. Abiertos muchos de ellos, hasta los primeros años del 700, las leproserías, como el caso de la desaparecida de ambas mestas entre Belmonte y Somiedo, dieron cobijo a todo tipo de enfermos, dentro de lo que sus exiguas economías les permitiesen. No obstante, antes de que se condicionasen estos hospitales para atender a los enfermos de mal tan letal, en los primeros meses de las pandemias, los médicos visitaron a los enfermos a domicilio y suministraron las medicinas oportunas a base de aceites de manzanilla, azahar o linaza, ungüentos o agua de azahar. Así sucedió con motivo de la citada peste del 98, en los meses de septiembre y octubre, hasta que se pudo abrir el Hospital de la Madalena. No faltaron tampoco purgas y sangrías, como se pueden imaginar, aunque no están tan documentadas como quisiéramos. Bueno, igual no queríamos que estuvieran tan documentadas, pero bueno. Las cofradías no fueron menos, y desde 1571 la de la Valesquida estuvo en negociaciones con el obispo para disponer de 2 camas en su hospital, con el fin de que se diese aposento a los enfermos de bubas, preferentemente de Oviedo y su concejo, tal y como puso de manifiesto Juan Uría hace algunos años. Con todo, el proyecto debió de avanzar muy lentamente, y todavía en 1574, cuando un nuevo brote epidémico ya estaba asolando la ciudad, se esperaba poder alojar a los pobres contagiosos en el centro, donde pudiesen ser objeto de tratamiento. Así, en Cabildo General se dijo, y cito, que ante la gran necesidad que en la ciudad había de un lugar y enfermería donde los pobres contagiosos y llagados de buba curables se curasen y no muriesen como hasta ahora había ocurrido sin cura, por no haber en esta ciudad el Principado casa ninguna donde haya remedio y acogimiento para esta enfermedad. Por tanto, insistían que se buscase un local adecuado para su instalación. El Hospital de la Madalena, que hasta entonces, según Cabal, había alojado a mujeres ancianas y pobres, se abrió a la atención de los enfermos de peste el 29 de octubre de 1598 y atendió a enfermos al último en diciembre de 1599. Fueron los 2 médicos de la ciudad, de Oviedo, Pedro de Paz y Guevara, quienes después de haber estado recorriendo casa por casa, estuvieron al frente del establecimiento, al menos Guevara, pues Pedro de Paz enfermó y cuando recuperó, abandonó Oviedo rumbo a Salamanca. Guevara se quedó al pie del cañón hasta el fin de la epidemia, hasta que esta no fue más que un recuerdo. En fin, una mejor alimentación también se procuró en estos hospitales. Sumada a los cuidados médicos, fueron las medidas puestas en liza para atender a los enfermos. También se buscó una mejor ventilación de espacios cerrados, sobre todo en hospitales y en casas de recolección, medida que los médicos de principios del siglo XIX propusieron para enfrentarse a la epidemia de fiebres pútridas. Se procuró mejorar las condiciones higiénicas y así una de las primeras medidas que en octubre de 1598 tomó la ciudad de Oviedo fue prohibir la circulación de lechones, vacas y bueyes por plazas y calles. Cuando las medidas terrenales no fueron suficientes, se solicitó ayuda divina. Bueno, en realidad fue por lo que se empezó, pero... Las rogativas públicas estuvieron a la orden del día y no hubo crisis epidémica que no se procurara acallar con una buena procesión, una serie de misas y el ruego a la intercesión de alguno de los santos habituales. En 1504 fue el Cabildo Catedral el que se puso en contacto con el Ayuntamiento de Oviedo para informarle de la intención de celebrar una procesión el día de San Lucas a causa de la peste. San Roque fue durante todo el periodo la advocación a la que con más énfasis y frecuencia se pidió intercesión, no por supuesto la única, pero sí la frecuente. Con motivo de la peste atlántica fueron rápidamente solicitadas misas semanales en su honor. Con motivo de los tabardillos de 1765 tampoco faltaron. En fin, tampoco debió de ser extraña la peregrinación a santuarios, pero que parece haber sido práctica menos frecuente, porque no la tenemos tan bien documentada. Estas iniciativas privadas, carentes de cualquier tipo de respaldo institucional, permanecen, ya digo, infradocumentadas. Sabemos que con motivo del azote de 1598, el santuario de Nuestra Señora de Lugás fue objeto de visita en más de una ocasión por los vecinos del concejo de Villaviciosa y de los limítrofes.
siendo un auténtico polo en la Marina Centro-Occidental. Todavía en 1804, cuando llegaban a Asturias de Londres los primeros cristales y lancetas con pus vacuno, el Ayuntamiento de Oviedo, con aprobación del Cabildo, proponía celebrar unas rogativas públicas con la imagen de San Roque para el día 10 de julio. Por tanto, queda claro que aunque cambiaban un poco los tiempos, no tanto. Más allá de las secuelas sociales, demográficas y económicas, que no son difíciles de suponer, los estragos de la epidemia, sus recuerdos, siguieron muy presentes en la memoria de aquellos que la habían padecido, y los años de la peste como tales se recordaron. Lógicamente, y una vez más, fue el brote de peste atlántica el que mayor huella dejó en el imaginario colectivo. En enero de 1618, 20 años después de pasada la epidemia, Dominga Álvarez de Bango, viuda que quedó de Gregorio Álvarez de Bango, vecina del concejo de Corbera, confesaba, y dice tal cual, haber vendido el año de la peste pasado, de 1599, a Juan Martínez de Nubledo el Viejo, vecino de dicho concejo, una vaca parda amelandrada, que era suya propia. El precio, 5 ducados. Y como entonces no lo habían formalizado, lo hacían ahora con el recuerdo, como ven, de la epidemia presente. Bien, para ir terminando, me corresponde referirme al último mal que afectó a la región antes de que el antiguo régimen tocara a término. El doctor Manuel María González Reconco, médico primero de Gijón y luego también de Oviedo, informaba en 1799 sobre la epidemia de fiebres pútridas que sufrió la ciudad de Gijón, o la villa de Gijón. Se trataba de una epidemia de calenturas gástrico-biliosas que sacudió a Asturias y que del mismo modo afectó a la meseta norte y a la costa occidental de Andalucía. Es bien conocida su difusión por Oviedo desde 1800 y en Cangas de Narcea desde 1802. El mal, como en otras ocasiones, encontró el medio idóneo. Malas cosechas durante varios años, mendicidad por las calles, por la afluencia en la capital de aquellos que se agolpaban buscando amparo en las instituciones de la capital. Eran los años que se servían las sopas del conde Rutherford, por ejemplo, en Oviedo, en esos años, y que había queja por la avalancha que había, por la gran cantidad de gente que venía a Oviedo. Postración, náuseas y vómitos parecen haber sido los primeros síntomas manifestados por los enfermos, seguidos de fiebres, delirios y la aparición de pintas encarnadas, moradas y negras. Aunque muchas de las medidas son las ya citadas, no hay ningún cambio, los nuevos tiempos ya estaban haciendo acto de presencia. En 1801, el médico Reconco suministró en Gijón las primeras vacunas y en 1803 hizo lo propio en Oviedo, donde contó con el patrocinio de la Sociedad Económica de Amigos del País. El asunto fue dado a conocer, como tantas otras cosas, por Tolívar Fáez. Sin embargo, son las actas de la Sociedad Económica los que ahora permiten conocer en detalle cómo recibieron los socios la novedad de la presencia del uso de vacunas, no para esta epidemia, sino en el futuro. En la Junta Ordinaria del 7 de octubre de 1805 puede leerse: a la representación del médico don Manuel María Reconco, en la que solicita que la Real Sociedad haga vacunarse las niñas que no hubiesen sufrido las viruelas naturales y que el cuerpo económico las auxilie por los medios que tenga por convenientes para la indagación del pus o vacuna natural. En Junta Ordinaria del 22 de octubre, el socio censor evacuó su informe sobre la solicitud de Manuel María Reconco, primer médico de esta ciudad, en la que dijo parecerle oportuno convenir como propone, y oído el propio médico que se informe de nuevo a la sociedad por lo que tenga más conveniente. En fin, en Junta Extraordinaria de 11 de septiembre se dio cuenta de una carta que de la Corte de Londres, y le cito tal cual, dirige al señor director su individuo, don Manuel Álvarez de Méndez, acompañando el pus vacuno en cristales y lancetas con el mismo, y a su consecuencia se acordó darle muchas gracias por el celo con que promueve todos los objetos del Instituto del Cuerpo Patriótico, de que tiene dado pruebas, y que se encargue el socio secretario de hacerlo comunicable al público el beneficio de dicha vacuna por los medios que tenga bien. Esta fue, si no me equivoco, estas fueron las primeras campañas de vacunación que se intentaron llevar a cabo en Asturias. Una medida nueva para un mundo nuevo. Erradicada la lepra y superados los últimos brotes de Yersinia pestis que azotaron Europa, la sociedad asturiana había dejado atrás unos males que la habían acompañado durante siglos. Lo que no sabían entonces era que a lo largo del 800 se cerniría sobre sus hijos el cólera. Pero esta es otra historia. Muchas gracias.
Enhorabuena y muchísimas gracias por el extraordinario trabajo que nos has presentado, ameno, erudito, en fin, un aprendizaje importante para todos los que estamos aquí. Si tienen a bien hacer alguna pregunta al ponente, pues la pueden hacer ahora. Levanten la mano simplemente y diríjanse a él. ¿Alguna cuestión, alguna aclaración, alguna duda de lo que se ha comentado en estos minutos? Pues a mí me gustaría, perdón, don Ramón. No, es una observación, salvando todas las distancias, muchas de las cosas que fuiste contando, cómo me recuerdan a estos 2 años de pandemia que vivimos, ¿no? O sea, que no tiene nada que ver, evidentemente, pero bueno, el miedo me imagino que sí tiene mucho que ver en aquella época y coincide con lo que pasa ahora, ¿no? No sé si la comparación o el comentario viene a cuento o no, pero realmente me lo recordó, estos 2 últimos años, porque nosotros, hablo de los más viejos del lugar, no habíamos conocido nada semejante a lo visto estos 2 últimos años y ya vemos que estos son males muy antiguos y mucho más peligrosos de lo que eran, ¿no? Nada más, era un comentario sin más. Evidentemente la proyección sobre la sociedad de este tipo de males, pues la respuesta del ser humano y de la sociedad es parecida, es siempre la misma, ¿no? Y evidentemente, y es uno de los motivos con los que desde la Comisión de Ciencias del RIDEA decidimos realizar y darle esta perspectiva al tema de las epidemias, ¿no? Centrado en Asturias y enfocándolo también en lo que lo veremos en la última de las charlas. Aquí está el ponente, el profesor Fernando Vázquez, centrándolo como remate en la pandemia o en la epidemia por el coronavirus, ¿no? Las respuestas yo creo que son muy similares, ¿no? Un mal indescifrable, un mal incontenible y una respuesta pues que se repite, fuera en la Edad Media, fuese en la Edad Moderna o sea en la actualidad, ¿no? Yo creo que se verán muchas similitudes también en las 2 charlas que quedan. Yo quería hacerte una pregunta o hacerle una pregunta. ¿Existe la viruela en Asturias, ¿no? Aparte de los comentarios sobre González de Reconco, que bueno, dicho sea de paso, es una de las grandes figuras de la medicina asturiana, muy poco conocida y nada reconocida, fue el primer epidemiólogo asturiano y fue el primer vacunólogo asturiano, ¿no? Una figura extraordinaria y de proyección nacional, diría que mundial, y de la que en Asturias yo solo oí hablar o hay registro de que se haya hablado 2 veces y fue en esta casa precisamente por el doctor Melquiades Cabal, que tiene un artículo en el boletín del RIDEA muy bonito, una biografía y una semblanza científica muy bonita, la primera que se hizo y extensa además, muy bien documentada, y otro comentario que hizo también en esta sala el profesor Enrique Martínez en su momento, ¿no? Esas son las 2 únicas referencias que he podido encontrar a González de Reconco en Asturias, porque todo lo demás es información que viene de fuera sobre algunas publicaciones que hizo, 2 libros a los que se puede acceder a través de internet y me parece, estupendo que lo hayas citado, pero yo quería saber, para no irme por las ramas, si existen registros o testimonios escritos sobre la viruela en Asturias, que tú conozcas, que sepas. Pues no tengo ni idea, no conozco ninguna cosa, no. Porque fue la epidemia del siglo XVIII, claro. Fue la gran epidemia del siglo XVIII. Son los brotes que fueron citados, pero que no están estudiados monográficamente. Ya, en Asturias no hay datos y además surge la viruela cuando desaparece la epidemia, que es la segunda pregunta que quería hacerte, a ver si tú le encuentras alguna explicación. ¿Cuál fue el motivo de que a lo largo del siglo XVIII fuese desapareciendo de forma tan rápida la peste, ¿no? ¿Existe alguna explicación que tú conozcas, alguna explicación lógica de por qué la peste, que fue terrible y de destrucción absolutamente masiva a nivel mundial, en el siglo XVIII empieza a decaer su presencia y va desapareciendo poco a poco? No sé si tiene que ver con los vectores, con algún aspecto de los vectores, porque de las ratas, en fin, de las pulgas, de las medidas de higiene solo,
Pero ¿cuál es el motivo de que la peste haya desaparecido a lo largo del siglo XVIII de forma tan llamativa? ¿O qué te parece? ¿O plantea una hipótesis? No sé. Bueno, no me atrevo a plantear ninguna hipótesis, pero bueno, siempre, el siglo XVIII es el siglo en el que cambia, en teoría, la medicina, ¿no? Que decía, ¿desde qué momento ayuda más a sanar que no? Y se dice siempre que es el siglo XVIII. También cambia el tiempo, que había empezado en recesión absoluta durante el principio de la Edad Moderna. Quizá ahí esté una clave. Se entiende mejores también condiciones higiénicas. El siglo XVIII es mucho más higiénico que los anteriores. Pues quizás sean todo junto. Aquí el maíz también está mucho más asentado, por ejemplo, en mejor alimentación. Quizá venga. Pero no lo sé. ¿Perdón? Que se empieza a ver en todos los concejos lo que es el cuidado de las traídas de agua, el cuidado de un incipiente alcantarillado, que algo es algo, y las casas son distintas. Las viviendas empiezan ya a ver menos vivienda de madera, más vivienda de piedra, eso podía ayudar. Y luego, por otra parte, la peste, en la mayor parte de las ocasiones, nos entró por mar. También cambia la navegación, también cambia el tipo de barco y hay mucho más cuidado en los puertos. En el puerto de Avilés están continuamente las cuarentenas de los barcos que vienen de fuera, eso está clarísimo, y no en Avilés, en todos. No hay barco que venga de América que no tenga que estar en cuarentena antes de entrar a puerto. Yo creo que ese tipo de cuidados son los que hicieron que fuera cediendo poco a poco. Y en cambio luego la Ayuda se presentó como oportunista. Ya. Es posible y bueno, este es un diálogo ya, yo no soy el ponente ni mucho menos, pero es posible que no exista paralelismo entre las medidas de salud pública que se promovieron a lo largo del siglo XVIII y la desaparición de la peste. Por eso yo creo que tiene que haber causas mayores, porque las medidas de salud pública, la mejora en el alcantarillado, en la vivienda, la alimentación, llegaron más tarde de que empezase claramente a decaer no sé si no tanto, aquí tanto tenemos un experto y un erudito historiador de la medicina. Si existe el agotamiento espontáneo de las epidemias, no lo sé, Fernando. Sí. Lo desconozco en el caso de la peste. Porque es una cosa muy llamativa, ¿no? Cuantitativamente es muy llamativa. Perdón, porque nos estamos yendo por las ramas. Que hay la población disminuye bastante y a lo mejor también es otro factor, no lo sé en el caso de la peste. También la población empieza a salir fuera del núcleo cerrado de una muralla, y lo que nos parecen arrabales como algo secundario, pues yo sigo pensando en la trama de Avilés, ¿no? Lo que es la salida, la zona de Galiana, la zona de Rivero, amplían. Es un tipo de casa que es parecida a la que había antes, pero que en cambio está mucho más abierta, las huertas están mucho más abiertas y es distinto el tipo de habitación. No lo sé si puedo incluir. Estoy bueno, hablando tiene mucha lógica. De lo que veo yo de ese tipo de cuestión. ¿Alguien más quiere intervenir o hacer alguna pregunta? Sí, por favor. Hay otro factor a lo mejor también que no deja de diezmar también la población de ratas. Y de alguna forma, a lo mejor, esa disminución, digo como hipótesis, es la que hizo también que fuese desapareciendo algo, ¿no? Ya, sí, en esa hay centrados muchos estudios sobre el cambio del dominio de la rata negra por la rata gris también, que es menos favorecedora de la difusión de la bacteria. Pero no lo sé, es una curiosidad que tengo y que quería plantearla precisamente en esta reunión y precisamente a Guillermo, ¿no? Pues muchas gracias a todos. Y bueno, yo no sé, medidas y tratamientos frente a la peste, aparte de lo que se comentó en momentos posteriores, finales del XIX, siglo X, finales del XVIII, aparte de los cordones sanitarios, nada, esperar la muerte y medidas más o menos de concentración, milagrosas o no. Buscar en los hospitales tal, una mejor alimentación, más limpieza, eso digamos, y medidas tradicionales intentando ver lo que se podía hacer. De hecho publicó Escabal, que decías antes, pues eso, los documentos donde pues, los libramientos despachados a los médicos con los tratamientos que iban dando o con el servicio que venía prestando a los enfermos.
No sé, ¿alguien más? ¿Otro comentario más? Sí. Yo quería decir lo que ya han dicho, pero quería un poco comentarlo. Para mí, el mayor cambio que ha habido en el siglo XVIII fue el bienestar económico de todo el país. Si usted anda por todo el norte de España, sobre todo toda Asturias, verá la cantidad de casonas, casas solarigas que son de esa época. Porque en esa época, yo no puedo precisar demasiado, pero es cuando vino el maíz y las patatas, que quitan el hambre, no las patatas cuando vino, desde luego quitaron el hambre. Yo lo que he visto por todas Asturias son casas solariegas, todas del siglo de 1700 a 1800, cientos de casas solariegas, si me sigan eso. Eso significa que la economía creció enormemente, creo que fue por el maíz y las patatas, que la agricultura es una palabra. Hasta entonces la economía era más bien de pastoreo y las casas eran íntimas, eran cabañas, ruindales, vivían en la miseria económica total. Al ceñir la economía, al progresar la economía, eso mejora todo, no solamente los ricos, hasta los pobres mejoran. Yo por ahí lo veo. Perdone que discrepe en una cuestión. Vamos, si eso está estudiado. El maíz, eso Godino Barreiro lo tiene muy estudiado, se extiende muy tempranamente en toda la fachada atlántica. Estamos hablando que el siglo XVII no es un siglo crítico en Asturias, todo lo contrario, es un siglo expansivo. Es un siglo donde la población no cae como cae en Castilla y en Andalucía, sino que aumenta. Y la clave para que aumente es el maíz. El maíz se extiende rapidísimo desde 1600, que ya hay documentado en Carreño, por todo el siglo XVII en Asturias, incluso antes que la famosa arca de Cancio. Está documentado en Carreño anteriormente. Y se extiende, y eso es la clave de que la población aumenta mucho. En el 18 se llega al tope, a fines del 18 llegamos al tope de la capacidad ecológica. Hay un problema muy grave a fines del 18 con la división de las caserías y hay un problema demográfico, que efectivamente luego llega la gran independencia y llega la patata, que la patata no tiene nada que ver con el maíz. La patata se va a extender en el siglo XIX entre los pobres después de la gran independencia. La patata tiene un rechazo total, es completamente conocida desde 1500, pero la gente no la quiere comer. Por supuesto, en primer lugar no la quieren comer los ricos. Son los pobres los que tras las hambres de la guerra de independencia la cultivan en morronadas, en tierras comunes, y poco a poco se va extendiendo en el siglo XIX. Y sin embargo, en el siglo XVIII a finales estamos en el tope demográfico, y Asturias sigue expulsando gente. Es el tema de la casería, el tema que el que se casa en casa hereda la casería, porque ya no se puede fragmentar más la casería, ya no esto, y el resto son destinados a la inmigración en todo el siglo XVIII. Entonces yo este bienestar, a ver, no sé si, perdona, que la última peste documentada en Europa es la de 1730, la de Marsella, y efectivamente no, yo por lo menos lo que sé simplemente de Viraván, sobre la peste y todo esto, no hay argumentos, no son los argumentos económicos ni sanitarios y demás los que expliquen demasiado bien cómo radicalmente desaparecen las olas de peste. Habría que buscar probablemente, por lo que se habla, el tema de la ecología, el tema de la misma dinámica de la enfermedad, o la ecología también de los portadores, como la rata negra, todas estas cuestiones, porque desaparece radicalmente. Y en 1730 no hay ningún dato, quitando en Gran Bretaña, en Holanda, de que haya un bienestar de la población, ni que haya avances médicos, y esa es una opinión. Bueno, vamos muy ajustados al tiempo, pero si alguien quiere una última pregunta o una última intervención. Y si no, pues por mi parte reiterarle las gracias al profesor Fernández Ortiz por la magnífica conferencia que nos acaba de dar. Me parece muy bien documentada y insisto, muy amena. Quiero dar las gracias también al Grupo Epidemia de la Universidad de Oviedo por todo el trabajo que están realizando y por la voluntad que tienen de difundir conocimientos sobre este tipo de problemas, y quiero convocar a todos los que están aquí para la próxima sesión, la próxima charla de este ciclo de conferencias, que tendrá lugar el jueves que viene a la misma hora y que llevará por título La pandemia de gripe de 1918-1919 en Asturias, y el ponente será el profesor de la Universidad de Oviedo, Luis Vicente Sánchez Fernández.
Muchas gracias a todos por su atención y por su presencia.